Bien, hermanos, vamos a meditar el día de hoy sobre Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, continuando con nuestra serie de exposiciones sobre el Evangelio de Mateo. Vamos a leer entonces los versículos 21 al 23 de Mateo capítulo 7. Dice así: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en el día aquel: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les confesaré: jamás os conocí, apartaos de mí, obradores de iniquidad. Así leemos en la palabra de Dios. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre Celestial, le suplicamos que en su gracia y misericordia bendiga su palabra y la haga resplandecer en lo más profundo de nuestras almas, para que quedemos edificados por ella, advertidos por ella, y que esta palabra pueda ser asimilada en nuestra mente y corazón para vivir recordándola y practicándola. En el nombre de Jesucristo le suplicamos. Amén. Bien, hermanos, los versículos 13 al 29 del capítulo 7 de Mateo son una larga conclusión del Sermón del Monte. Ya vamos varios domingos tratando esta conclusión del Sermón del Monte. Entonces, hoy día llegamos a los versículos 21 al 23. Estos tres versículos son parte de la conclusión del Sermón del Monte. El tema que trata esta mañana, estos versículos, es lo siguiente. Miren, de los versículos 15 al 23, Jesús les explica a sus discípulos que tienen que aprender a distinguir lo verdadero de lo falso, lo verdadero de aquello que es engañoso, lo genuino tiene que ser distinguido de aquello que es falso. Es decir, en toda sociedad va a haber verdad y falsedad, en el lenguaje y en las acciones. Y ustedes son testigos de que en la sociedad ambas cosas conviven, la verdad y la falsedad conviven juntas, ¿verdad? Por ejemplo, a nivel más simple, cuando usted va a una tienda, le dicen: esta tela es de tal y de tal y de tal calidad, o este producto es de tal y de tal y de tal calidad. Siempre dicen que es de buenísima calidad. Llega usted a su casa, en unos pocos días, semanas o meses, ese producto ya no sirve. Simplemente no nos dijeron la verdad. Lo que nos dijeron era falso. Y así, eso podemos llevarlo a la vida en otras relaciones, ¿verdad? Y hay que reconocer que los seres humanos, todos, sin excepción, en algún momento de nuestra vida, hemos dicho cosas falsas o hemos pensado cosas falsas, ¿verdad? Si nos dan solamente 10 segundos para que nuestros corazones revisemos si alguna vez hemos dicho o no alguna falsedad, es probable que recuerden que hace un año dijeron algo que no era verdad, o quizás hace unas horas, ¿verdad? Depende de cada corazón. No voy a tomar ese examen a cada uno, sabemos cómo somos los seres humanos. Entonces, en este pasaje, Jesús, continuando con esas enseñanzas para que aprendamos a distinguir sus discípulos entre lo verdadero y lo falso, el día de hoy, el Señor Jesucristo en este pasaje nos enseña que hay falsos discípulos de Cristo. Ya ha venido hablando de eso. Y Jesucristo en este pasaje nos dice que el hecho de que algunas personas
tengan dones especiales como de hacer milagros o de realizar sanidades o de hacer señales milagrosas, eso no necesariamente significa que sean sus discípulos. Esta es una enseñanza bien dura de parte de Cristo. Entonces, el día de hoy, en la iglesia en general, existe lo que se llaman los dones carismáticos. Y hay varias personas, tanto hermanos como predicadores, que andan por ahí ofreciendo milagros, ¿verdad? Y hemos llegado al extremo que en algunos casos, algunas personas, confesando que son cristianos, ofrecen hacer milagros por dinero, para que usted pare de sufrir, para que su enfermedad se le vaya. Ahora, eso no significa que está prohibido que pidamos a Dios que intervenga milagrosamente en nuestra vida. Dios nos manda eso. Dios nos manda que oremos y que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Cristo, si esa es la voluntad de Dios, Dios lo hará por medio de Cristo. Usted no necesita pagar para eso. Dios jamás cobra por sanarnos. Por lo tanto, un verdadero cristiano que ora por usted jamás le cobrará por orar por usted. Y si alguien dice, yo voy a orar por usted, pero tiene que dar tanto de ofrenda, tiene que levantarse una alarma roja en sus oídos y decir, es muy probable que esté frente a un falso discípulo de Cristo. Así de duro es Jesús. Entonces, lo primero que nos enseña en el versículo 1 es lo siguiente: que la confesión de fe que no está acompañada de la obediencia a Dios no tiene valor para Cristo. Uno puede decir, Jesucristo es Dios, Jesucristo es Señor. Esa es una confesión de fe. Pero si esa declaración de fe no brota de una vida de obediencia a Dios, esa confesión de fe es rechazada por Jesucristo. Esa es la primera enseñanza, en el versículo 21. La segunda enseñanza, en el versículo 22. El hacer obras milagrosas sin vivir una vida de obediencia a Dios tampoco tiene valor delante de Jesucristo. Eso significa que habrá personas que en el nombre de Jesús han hecho milagros que no tendrán derecho a entrar en el reino de Cristo y de Dios. Eso enseña el versículo 22. Y en el versículo 23 nos enseña que la obediencia a Dios equivale a la santidad y que la desobediencia a Dios equivale a la maldad o a la iniquidad. Y todo aquel que vive y muere practicando la maldad simplemente será apartado de la presencia de Dios, nos dice Cristo. Cristo mismo lo hará. Eso nos enseña el versículo 23. Entonces vamos a desempaquetar enseñanza por enseñanza. Recuerden que en los versículos 13 y 14 del capítulo 7 de Mateo, Jesús nos enseñó que la puerta de entrada al reino de los cielos es bien estrecha, difícil de entrar, y que pocos entrarán por ella, y que la gran mayoría entrará por la puerta ancha, por el camino ancho, ¿verdad? Esto ya implica que para entrar por la puerta de entrada al reino de los cielos hay varias dificultades que tenemos que enfrentar. Y en todo el Evangelio Jesucristo nos enseña que es la fe en Él la que abre las puertas al reino de Dios. El hecho que sea difícil entrar no significa que nadie entrará por la puerta estrecha. Entrarán todos aquellos que obedecen, que oyen y que siguen el Evangelio de Cristo. La llave maestra para entrar por esa puerta estrecha
es la fe en Cristo, una fe que obedece a la palabra de Dios. Entonces vayamos con la primera enseñanza. La confesión de fe sin obediencia a Dios no conduce al reino de los cielos. Todo creyente tiene que confesar su fe en Cristo. ¿Qué significa confesar fe en Cristo? Para todos nosotros la palabra confesar, porque hemos crecido en la tradición católico-romana, significa irse, arrodillarse en el auricular que está en un ladito de las iglesias. Uno se arrodilla, el sacerdote está en el otro lado, hay una especie de ventanita, como una malla, como un enrejadito, y uno por ahí le confiesa al sacerdote diciéndole: mire, hace una hora, la semana pasada, el año pasado, cometí esta y otra maldad, ¿verdad? Ustedes se han confesado alguna vez seguro, ¿no? Ese es un tipo de confesión, es decir, confesar nuestros pecados delante de otros. Eso no es un acto malo en sí mismo. La Biblia enseña que nos confesemos nuestros pecados unos a otros buscando el perdón. Pero esta confesión aquí no se refiere a ese hecho de confesar nuestros pecados. Más bien se refiere al hecho de confesar lo que creemos acerca de Cristo y de Dios. A ese hecho de confesar, de declarar lo que creemos acerca de la naturaleza de Dios, se le llama confesión de fe. Eso es lo que hace una persona para ser recibido como miembro de la comunidad de fe o miembro de la iglesia de Cristo. Desde el inicio, en la iglesia cristiana, hubo unas fórmulas de cómo confesar nuestra fe. El credo apostólico, que lo vamos a decir casi al final de este servicio, es una confesión de fe. A través del credo, los cristianos confesamos que creemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso dice: creo en Dios Todopoderoso y en Jesucristo, y luego creo en el Espíritu Santo. Es una confesión de fe. La confesión de fe más corta, más concisa del Nuevo Testamento se encuentra en Romanos 10:9, en Filipenses 2:11 y en 1 Corintios 12:3. Esta confesión de fe declara que Jesucristo es Señor. Es una confesión muy corta. Es decir, todo discípulo de Cristo tenía que declarar: yo creo que Jesucristo es Señor. ¿Qué significa eso? La palabra Señor en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo solamente está reservada para referirse a Dios. La palabra Señor significa soberano, significa amo absoluto y único y total de toda la creación. Entonces, al decir que Jesucristo es Señor, es lo mismo que decir que Jesucristo es Dios. En teología, eso se llama confesar la deidad de Cristo o la divinidad de Cristo. Entonces, decir que Jesucristo es Señor es lo mismo que decir que Jesucristo es Dios. Y sin esa confesión, uno no puede ser aceptado como cristiano. Entonces, Jesucristo nos enseña que para entrar en el reino de los cielos no es suficiente declarar que Él es Dios. Es necesario hacer esa confesión. Pero esa sola confesión, si no está acompañada de una obediencia a Dios, esa confesión es nula. No es suficiente, es necesaria, pero no es suficiente.
¿Qué es lo que es suficiente? Confesar que Cristo es Dios y al mismo tiempo vivir obedeciéndole como que es Dios. Jesucristo lo dice en estos términos: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces, ¿quién entrará? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿A qué se refiere aquí la voluntad del Padre que está en los cielos? Miren, nos tiene que quedar claro a todos los cristianos que aunque esta confesión de Jesús como Señor no es suficiente para entrar en el reino de los cielos, sin embargo es una confesión esencial a la fe de todo cristiano. Esto implica que el verdadero discípulo confiesa que Jesús es el Señor, pero con esa sinceridad de vivir en obediencia a Dios. Hay un famoso texto en el Nuevo Testamento que dice: ¿tú crees que Dios existe? Y dice: el diablo también cree que Dios existe, pero no le obedece. Más bien, le desafía, lo confronta y le hace guerra. Entonces, hacer la voluntad de Dios, según Cristo, significa obedecer todo lo que Cristo ha explicado acerca de Dios en este Sermón del Monte y en todo el Evangelio. Esto, para los que escucharon por primera vez, era difícil de aceptar, porque los grandes maestros de Jerusalén no creían que Jesucristo era Dios, y tampoco creían que era el Mesías, a través de quien se tiene que entrar en el reino de Dios. Y Jesús les dice algo que es muy chocante para ellos. Les dice: miren, ustedes para entrar en el reino de Dios tienen que confesar que yo, Jesús, soy Dios. Y no solamente eso, tienen también que obedecer todo lo que yo estoy interpretando y explicando acerca de Dios. En otras palabras, sin escuchar a Cristo y sin obedecer fielmente lo que Él enseña acerca de Dios, no hay ninguna posibilidad de entrar en el reino de Dios. En otras palabras, no hay ninguna posibilidad de ser salvos. ¿Cómo sabemos esto? Porque Jesús, en otro de los evangelios, en Lucas 6:46, lo aclaró de esta manera. Les dijo así: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Con eso queda claro que Jesús quiere decir que hacer la voluntad del Padre y hacer verdadera la confesión de que Él es Dios implica obedecer lo que Él manda, lo que Él dice acerca del Padre, lo que Él ha enseñado acerca del Padre. Entonces, en esta primera enseñanza, que la confesión sin obediencia no conduce al reino de los cielos, nos hace aprender y nos hace comprender que el verdadero discípulo de Cristo no solamente confiesa con sus labios que Cristo es Dios, sino que demuestra con su vida que vive en obediencia a Dios. Y para obedecer a Dios tenemos que conocer el Evangelio. A ese propósito venimos cada domingo a adorar a Dios, porque no solamente cantamos y alabamos y oramos, sino que también aprendemos cómo tenemos que vivir como cristianos. Y esa es la primera enseñanza. Y la segunda enseñanza, en el versículo 22, el versículo 22 dice así: muchos me dirán en el día aquel: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros?
En ese versículo Jesús nos enseña que las obras milagrosas pueden existir sin obedecer a Dios. Y nos enseña entonces que todo aquel que haya hecho obras milagrosas, incluso en el nombre de Jesús, pero que su vida no se conforma a la enseñanza de Cristo, que su vida no obedece a la enseñanza de Cristo, no entrarán en el reino de los cielos. Eso nos hace temblar a los cristianos, ¿verdad? Bien, es interesante que Jesús dice aquí, en aquel día. Jesús está hablando del futuro, cuando Él venga como juez supremo para dar la sentencia final a todos los que no se han conformado a sus enseñanzas ni han obedecido su evangelio. Se refiere al día del juicio final. En aquel día, dice Él, habrá gente que pretenda sorprender a Cristo. Esto da la impresión de que muchísima gente está en el reino, está entrando en el reino. Cristo les está dando la bienvenida al reino. Y como que al final de esa gran cola que va entrando al reino de Cristo y de Dios, aparecen un grupo de gente que le diga: Señor, Señor, en tu nombre hemos profetizado, en tu nombre hemos echado fuera demonios, en tu nombre hemos hecho obras maravillosas, déjanos entrar en tu reino. Miren, eso significa que no solamente en tiempos de Jesús, en tiempos de Jesús, en tiempos de Pablo, en el primer siglo y hasta el día de hoy, entre los judíos mismos, habían judíos que hacían exorcismos, habían judíos que sanaban enfermos, que hacían supuestos milagros. Jesús reconoce que eso es posible, aparte de Él, aún en su nombre. Pero no eran discípulos de Cristo. Recuerden que una vez los discípulos vinieron a Jesús con este informe: Señor, hemos visto gente que en tu nombre está haciendo cosas. Y Jesús dice: no nos molesten. El que no está con nosotros, contra nosotros, con nosotros está. Déjenos ahí. Entonces Jesús nos quiere decir aquí que no es el deber nuestro de ir y callar a esas personas, ¿verdad? Nuestro deber es enseñar la verdad. Nuestro deber no es agarrar una vinza o un látigo o un palo o ir a la policía y decirle: miren, están hablando en nombre de Cristo, de repente son falsos, nosotros no lo sabemos. Y eso no es nuestro deber. Cristo nos enseña que es deber de Él, que en aquel día Él hará la diferencia entre los verdaderos discípulos y los falsos discípulos de Cristo. Entonces, digamos que el día de hoy, como en tiempos de Pablo, recuerden ustedes, en el tiempo de Pablo, él se fue a un lugar lejos de Jerusalén y allí encontró una niña que trabajaba para unas personas que hacían plata con ella. Esta niña adivinaba, esta niña hacía obras milagrosas, porque un espíritu demoníaco vivía en ella. Y el apóstol San Pablo reprendió a ese espíritu. Y dice en la Biblia que salió de ella y la niña dejó de hacer cosas milagrosas. Y los amos de la niña se enojaron muchísimo con Pablo, hasta quisieron matar a Pablo por eso. Entonces eso nos muestra que sí han habido y hay, como el día de hoy también, personas que obran cosas milagrosas. Y ustedes han visto muy bien esto como yo. La gente cómo se llena esos lugares, ¿verdad? Porque su fe no está en Cristo, está en el milagro. Está en la persona que dicen que tiene ese poder.
Y ¿saben qué? Muchas personas descubren que eso le gusta a la gente. Entonces, por la radio, por la televisión, anuncian que va a haber milagro de sanidad. Venga a tal lugar. Aquí está el predicador internacional que va a obrar hoy día, Dios, obras milagrosas en su vida. No importa cuál sea su enfermedad. Bueno, han habido casos en que la gente se ha sanado. Han habido casos en que la gente se ha empeorado y ha muerto también. Una vez estuve en el departamento de Amazonas y se había levantado un señor que andaba con su botellita de aceite por todo lado, predicando milagros. Predicaba un pedacito de la Biblia y luego llamaba a la gente que vean adelante para que los sane. Y los frotaba en sus pies, en sus piernas, en sus brazos, en su cabeza con el aceite y lloraba. Y ahí vino un día una señora bien grave que la habían traído sus familiares. Y yo estaba escuchando esa prédica porque conocía a esta persona, a este hermano que predicaba así. Y me quedé una semana en ese lugar. Al tercer día, después que le había pasado aceite y había orado a este señor por esta hermana, la señora murió. Pero él ya no estaba ahí. Ya no podían reclamarle que venga y que la haga resucitar, ¿verdad? Porque había prometido que hace milagros. Y de hecho, algunas veces, algunas personas se sanan, pero otras no. Entonces Jesucristo dice, miren, va a haber gente en toda la historia que usará mi nombre para hacer señales poderosas, milagrosas, portentosas. Pero en aquel día yo voy a distinguir quién es mi verdadero discípulo y quién no. Entonces se presentan ante Él. Él nos pone este escenario. Dice, en aquel día vendrá gente y me dirá, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos obras maravillosas, milagrosas. Y el Señor dice en el versículo 23, y entonces les confesaré, jamás os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Miren, a esta gente que reclamaba que en su nombre han hecho obras milagrosas. Esto nos manda un mensaje a la conciencia y al corazón. Tenemos que tener cuidado. Voy a pausar para decir lo siguiente. Miren, yo sé que todos tenemos necesidad de la intervención de Dios en nuestras vidas. No hay ningún ser humano en este planeta que viva una vida completamente sana. Desde que hay pecado, todo ser humano tenemos debilidades internas, fisiológicas, mentales, emocionales, espirituales. Y todo ser humano, el que dura más en estos días, ha durado como unos 141 años. Nadie ha pasado de 150 años en estos últimos 100 años. Es decir, todos nos debilitamos día a día. Todos sufrimos de alguna dolencia, ya sea física, emocional o espiritual. Por lo tanto, todo ser humano tenemos la necesidad de la intervención de Dios en nuestra vida. Y todos quisiéramos un milagro, ¿por qué no? Y Dios no prohíbe que pidamos que intervenga milagrosamente en nuestra vida. Pero no necesitamos pagar para eso. No necesitamos que alguien en especial venga a orar por ustedes. Recuerden lo que decía Mateo capítulo 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cierra tras ti la puerta y ora en secreto a tu Padre que ve en lo secreto, y Él es quien hará su obra en usted. Dios es grande, poderoso, inmenso. Él no depende de mí
no depende de la iglesia. Él es cabeza de la iglesia. Él es soberano sobre la iglesia. Ciertamente Dios ha mandado que intercedamos unos por otros, que oremos unos por otros. Pero Él no depende de nosotros, porque es el soberano, ¿verdad? Entonces, hermanos y hermanas en Cristo, ¿quiere usted que Dios intervenga en su vida? Pídele a Dios usted mismo. Doble sus rodillas o siéntese donde está. La posición de orar no importa. Algunos oraron en su lecho de dolor, como este rey Ezequías. Le dijeron: prepara todo, por dentro de pocos días vas a morir. Y le dolió en el corazón a este rey escuchar esa palabra. Y dice la Biblia que lloró, se volteó contra la pared de su cama y le pidió a Dios. Y Dios le dio varios años más de vida. No se fue al sacerdote, no se tuvo que correr al templo en ese momento y llorar en el templo, ¿no? Hermanos, Dios los puede escuchar en cualquier lugar. Si Él quiere sanarlo, lo va a sanar, sin ninguna duda. Varios de nosotros tenemos esa experiencia de haber sido sanados milagrosamente por Dios, sin la intervención de un predicador internacional o del gran pastor del Perú, nada. O sea, Dios lo puede sanar a través de un simple hermano o hermana que venga a orar con usted, o cuando usted solo en su aposento ora a Dios pidiendo que intervenga en su vida. Esto es liberador. ¿Por qué? Porque nos hace sentir seres libres, que podemos relacionarnos con Dios directamente. Antes eso no era posible. Sin el sacerdote, sin el sacrificio, parecía que Dios no nos iba a escuchar. Y así está establecido en la ley. Pero ahora que Cristo está en el cielo y es el sumo sacerdote, Él mismo nos dice así: venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, que yo os haré reposar. Esa es la invitación de Él. Entonces, así esta pausa para decirles eso, a fin de que no vayan a pensar que no tenemos que recurrir ni pedir que Dios intervenga milagrosamente. Sí tenemos que pedir, pero no tenemos que pagar por eso, porque hay muchos vividores en este mundo y en esta sociedad cajamarquina también los hay, que explotan el dolor de la gente, ¿verdad? Y hasta algunos llegan a la tremenda temeridad de decir que mientras más dinero usted da, su oración de ellos va a ser más efectiva, ¿verdad? Ya eso es una gran señal de falsedad. Ni el apóstol Pablo, ni el apóstol Pedro, ni Cristo jamás cobraron por orar a Dios. Muy bien. Entonces Jesucristo nos dice que en aquel día habrá estos falsos milagreros que seguramente sabían algo de Dios, algo de Cristo, y añadían el nombre de Cristo a su repertorio de exorcismos. Pero Cristo les dirá: y entonces yo les confesaré, jamás os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Los falsos discípulos que se presentan aquí ante Jesús, ellos dicen: nosotros creemos que tú eres Dios. Jesús no niega eso. Jesús más bien les declara que sí creen en Dios solamente de lengua y de palabra, pero no en obras. Por lo tanto, Cristo les dirá: cierto, ustedes confiesan mi nombre, pero tienen una confesión engañosa y falsa. Todo lo que ustedes han hecho en realidad es obrar maldad. Entonces, ¿por qué les dice: apartaos de mí, obradores de iniquidad? Recuerdan que leímos el Salmo capítulo 6, 1 al 10. En el versículo 8 de ese Salmo, el autor de ese Salmo dice: apartaos de mí todos los que hacéis maldad o iniquidad. Jesús cita esta parte del Salmo
En el contexto de este salmo, el autor expresa este mandato, esta sentencia: apártense de mí, en voz imperativa, largo de aquí, ustedes que hacen iniquidad. Era la gente que estaba actuando contra Dios. Y luego en los versículos 10 hacia adelante, el salmista expresa que esa gente fue llena de terror de parte de Dios y tuvieron que largarse de la presencia del rey que estaba sufriendo fuerte enfermedad. Entonces, los obradores de iniquidad son aquí estas personas que tienen una corrupción interna que los lleva a comerciar con la fe y con las cosas de Dios. Ustedes seguramente han visto hasta ahora ya cómo es aquí nuestra iglesia. A nadie se obliga a dar ofrenda. La ofrenda es voluntaria. Lo único que Dios nos obliga claramente es que todos debemos diezmar de lo que tenemos. Dios jamás nos exige una carga inmensa. No dice ustedes tienen que dar la mayor cantidad de lo que tienen. No, 10%, nada más. Es decir, de un sol 10 centavos. ¿Le hace pobre 10 centavos a alguien? No, ¿verdad? De 100 soles, 10 soles. ¿Le hace pobre 10 soles? Por supuesto que no. O sea, Dios es tan bueno que en su inmensa misericordia el 90% nos entrega a nosotros. De cada 10, 9 para nosotros, 1 para Él. Así es que no es una carga pesada. Pero aún así, la razón por que en nuestra iglesia, que es una iglesia cristiana, no se anda exigiendo el diezmo y la ofrenda, es la siguiente: que el diezmo tiene que brotar de un corazón agradecido a Dios. Y que la ofrenda tiene que brotar de un corazón agradecido a Dios, no importa la cantidad de ofrenda. A Dios le importa el corazón. Cristo una vez se puso en pie a un costado. La costumbre judía era que ahí había una especie de cajón donde cada uno venía y ponía voluntariamente su ofrenda. Y Jesús estaba observando muy inquietamente a cada uno de los ofrendantes. Y él veía que algunos ricos venían y ponían harto dinero en la caja. Pero vio una viuda, anciana y pobre, que echó una monedita en esa caja. Y miren lo que Jesús dijo. Eso a mí me causa bastante temor de hablar sobre esto, porque él estaba observando y dijo: ¿saben qué? Esta viuda ha dado más que todos ustedes. Y algunos ricos habían dado muchísimo en cantidad, pero él dijo: esta viuda ha dado más que todos ustedes. Difícil de entender eso, porque ella había puesto una monedita pequeñita. Y Jesús aclaró y dijo: porque ella ha puesto todo lo que tenía, pero otros han dado lo que les sobra. Ahí está la diferencia. Que Dios ve el corazón, la actitud con que se da. Entonces, lo que una iglesia cristiana tiene que hacer es enseñar que el diezmo y la ofrenda y las contribuciones que hacemos para Dios tienen que brotar de un corazón agradecido a Dios. Y tienen que brotar de esa voluntad que uno tiene de darle a Dios lo mejor, sin ninguna obligación. Porque Dios no come, no bebe. En cierto sentido, estrictamente hablando, Él no necesita nada de nosotros. Pero ha establecido esto simplemente para educarnos, que todo viene de Él y de que todo aquello que Él nos da, solamente le entregamos a Él una pequeñísima parte. Y cuando lo hacemos, tenemos que hacerlo con gratitud. Si en su corazón y en su mente
no está esa gratitud a Dios, es mejor que no de nada. Por eso es que en la iglesia nunca van a escuchar sermones sobre diezmo y ofrenda. Enseñamos la palabra de Dios. Cuando alguien se convierte a Cristo, el ofrendar, el diezmar, el dar tiempo a Dios, el ayudar en las cosas de Dios, en la evangelización, en hablar a otros del evangelio, etcétera, ya no se siente como obligación, se siente como un trabajo alegre, como una respuesta a un Dios que nos da mucho más de lo que realmente merecemos. Eso explica por qué invertimos tiempo y recursos en explicar el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Muy bien, entonces Jesús distinguirá y dirá que ellos que predicaron falsamente su nombre, hicieron cosas en su nombre, pero jamás obedecieron a Dios, los declara como falsos discípulos y los aparta junto con los obradores de iniquidad. No les permite entrar en su reino. ¿Qué aprendemos de esta enseñanza de Jesús? Aprendemos lo siguiente, que ni Jesús ni sus verdaderos discípulos niegan la posibilidad que hay gente no cristiana que haga milagros. Jesús lo declara así, Él sabe que esa posibilidad existe. Miren, en su polémica contra un discípulo de Cristo llamado Orígenes, un filósofo griego llamado Celso, ese es el siglo I, Celso cuestionaba a Cristo y decía, bueno, Cristo ha hecho milagros, también hay dioses griegos como Esculapio y Apolo que han hecho milagros. Entonces, Cristo no es más que Apolo o más que nuestro Dios Esculapio, decía Celso. Y entonces, Orígenes, que era un discípulo cristiano, un primer teólogo cristiano, le responde así. Ese tratado existe, se llama Orígenes contra Celso, por si acaso. Orígenes decía así, no niego la existencia de esos milagros. Tal poder curativo no es en sí mismo ni bueno ni malo, y está en principio al alcance tanto de gente impía como de gente piadosa. Miren, Jesús y sus discípulos no niegan que pueda haber gente impía que no obedezca a Dios y que haga milagros. Ustedes conversen con hermanos del campo en especial y le van a decir, sí, el brujo tal me sanó de una enfermedad que nadie más me podía sanar. Y un brujo no es precisamente una persona piadosa, ¿verdad? Entonces, Orígenes, un discípulo de Cristo, dice así, un milagro no es ni bueno ni malo en sí mismo, y está al alcance de gente piadosa como de gente impía. El propio Nuevo Testamento nos dice que hubo exorcistas judíos que se daban cuenta que como los apóstoles en el nombre de Cristo echaban fuera demonios y curaban, ellos añadieron el nombre de Cristo a sus fórmulas de exorcismo. Eso hacen también los brujos el día de hoy. Ellos también mencionan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en sus mesas, ¿verdad? Pero obviamente eso es un uso blasfemo de Dios, porque ellos ni siquiera creen en Dios según su palabra. Entonces, en aquel tiempo, en tiempos de Jesús, en tiempos de los apóstoles, como el día de hoy, vamos a escuchar a cada rato de personas que dicen que obran milagros. Pero si su vida no se conforma a la palabra de Dios, ya tenemos que dudar de la genuinidad, de la veracidad de esos actos. Y nos queda orar que el Señor Jesucristo un día apartará la paja del trigo, apartará al verdadero discípulo del falso discípulo de Cristo. Hermanos,
Una conducta cristiana que se vive según las enseñanzas de la palabra de Dios, eso muestra a un verdadero discípulo de Cristo. Cristo dijo, ¿cómo distinguir entre un falso discípulo de Cristo y un verdadero discípulo de Cristo? Dijo, por sus frutos los conoceréis. Esa es la prueba más simple, porque un árbol malo jamás puede dar frutos buenos, y un árbol bueno no va a dar frutos malos. Como les dije la vez pasada, una planta de molle no va a producir papayas, ¿verdad? Queda claro eso. Y una planta de quinoa no puede producir piñas. A nadie se le puede ocurrir decir, bueno, mi quinoa va a dar piñas este año. No. En otras palabras, una conducta cristiana tiene que reflejar las enseñanzas de Cristo. Aparte de eso, no hay otra forma de saber. Solamente Cristo, en aquel día, Él sabrá. Confesar a Jesús como Dios es sumamente esencial a nuestra fe, es sumamente necesario, pero esa confesión tiene que estar acompañada de las obras de justicia que Cristo ha enseñado en el Sermón del Monte y que Cristo enseña en todo el Evangelio de Cristo. Por lo tanto, apliquemos nuestra vida diaria a leer el Evangelio, estudiar el Evangelio y a obedecer el Evangelio de Cristo. Y así Cristo nos dará la bienvenida a su reino en lugar de rechazarnos de su reino. Quiera Dios que todos nosotros, por la gracia y misericordia de Dios, un día estemos bienvenidos como Cristo promete. Vamos a llegar a eso en el capítulo 25 con más detalles, cuando dice, venid a mí, benditos de mi Padre, y heredar el reino que ha sido preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. ¿Quién de nosotros no quisiera ser bienvenido por el Cristo mismo a su reino? Pero para ello, fe en Cristo y obediencia a su Evangelio. Que el Señor bendiga esta corta meditación en su palabra.